trae bendición, trae multiplicación. La ventana fue abierta hacia el este, hacia Siria y específicamente hacia Afet, el sitio más estratégico entre Damasco y Siria. Vea, él sabía exactamente dónde tenía que atacar, hacia dónde tenía que apuntar. Si usted no sabe cuál es su problema, si usted no sabe por qué se preocupa, si usted no sabe qué es lo que está pasando en su vida, si usted no sabe, hermano, por qué a veces nos preocupamos, a veces estamos preocupados por lo que miramos que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero a usted, ¿qué le está pasando? No está pasando nada, pero está tan preocupado y está afligido, angustiado, desesperado. Hay gente que está así. Hermanos, no tenemos por qué estar preocupados por algo que no ha llegado a nuestra vida. Cuando usted se encuentre en un problema así, entonces usted vea cuál es la razón y sepa cuál es también la forma como nosotros nos podemos defender. En ese entonces era una costumbre antigua el disparar una flecha o arrojar una lanza en dirección al país o al lugar donde usted iba a atacar. Ahora, hoy nosotros espiritualmente sabemos que todo esto es una enseñanza para que nosotros sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir, a quién vamos a atacar con la palabra de Dios. El poder viene de Dios. Sepa, hermano, que todo lo que usted necesita vendrá de Dios. No viene de otra parte. Aún la economía, las finanzas vendrán de Dios. El trabajo que usted tiene viene de Dios. El negocio que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. La salud que usted tiene viene de Dios. Nosotros tenemos la revelación que Dios nos ha dado. La revelación fue dada por Eliseo. Ahora venía lo mejor. ¿Cómo Joás recibiría la siguiente palabra de parte del hombre de Dios? A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, una parte, pero cuando el Señor nos manda a hacer la otra parte, entonces ya no la hacemos. Sabemos que viene de Dios, la bendición viene de Dios, pero viene de Dios de parte de qué? Viene de Dios cuando nosotros hacemos la otra parte, obedecemos lo que Dios nos está pidiendo. Si ya sabemos cuál es el camino a seguir, a veces nos detenemos porque no nos gusta seguir, no nos gusta obedecer o no nos gusta esforzarnos. Y vea por qué Joás no consigue una victoria total. Porque en el último momento él se resiste. Vea, en el versículo 18 dice: así que toma las flechas, añadió el rey, así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante esto el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habría derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Muchas personas a veces nos detenemos porque no nos gusta esforzarnos. Cuando dice la frase golpea la tierra, para algunos teólogos puede ser disparar hacia afuera, disparar hacia afuera sin tener un blanco seguro, pero que golpee la tierra, ¿verdad? Entonces ahí está diciendo que todas las flechas que tiene, por eso le dice toma las flechas, que todas las flechas que tuviera, que las disparara, que no se detuviera. Pero vea, Joás lo que hizo, le dio poca importancia a lo que Eliseo le estaba pidiendo. Él tenía todas las flechas, solo pudo disparar 3 y se detuvo. Hermano, ¿cuántas veces usted ha comenzado algo quizás y no ha terminado? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un sueño grande y no lo hemos realizado? Porque quizás decimos, ya no es mi tiempo, ya no es tiempo de hacerlo, ya se me pasó, yo ya estoy muy joven para empezar a hacerlo,
o estoy muy viejo para hacerlo. Porque siempre hay una excusa. Yo puse la excusa cuando yo sentía el llamado de Dios, no, cuando tenga tal edad, yo me voy a acercar a Dios. Hermanos, Dios es justo y es misericordioso. Aún en su misericordia Dios cumple su propósito. Pero no hagamos esperar a Dios, porque Dios cumple su propósito, y si nosotros desobedecemos a Dios nos vamos a ver en problemas. En este momento miramos cómo la victoria era completa para Joás, para su pueblo, para su reinado. Pero este hombre se detuvo, solo golpeó, disparó 3 veces. 3 veces. ¿Cuántas veces usted ha estado en esa misma situación? Usted ha orado por algo, pero se ha detenido a orar. Ha orado quizás por el problema que tiene. Yo no sé cuál sea el problema o cuál sea la situación. A veces hemos orado por nuestros hijos, por nuestra familia, hemos orado por nuestra situación económica, que pasan los años y la cosa no cambia, o no cambia, como dicen algunos. Hay cosas que no cambian. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios lo haga todo. Mas Dios nos ha dado ya la sabiduría, nos ha dado las armas. Usted tiene las flechas para dispararlas. Usted tiene la capacidad para hacer las cosas. El problema es que nosotros no queremos hacerlo. Sabemos cuál es la situación. Usted tiene un lugar donde se siente cómodo, donde se siente que ahí está muy bien, pero Dios ha prometido que Él bendecirá y multiplicará con bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero hay una promesa y hay algo que también nos pide el Señor. Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé muy valiente. Cuando miramos esto que nos pide un esfuerzo, entonces nos detenemos. Nos detenemos y decimos, no, yo para qué voy a ir a estudiar si ya estoy muy viejo. Hermano, todavía usted tiene la capacidad para hacer cosas grandes. Hermano, hay cosas que tal vez usted ni se imagina que Dios puede hacer en su vida. Pero hay cosas que usted todavía tiene, esos sueños que aún no se han cumplido. Esos sueños que Dios puso en su corazón y usted los puede cumplir. Usted puede lograrlo si usted se dispone y se pone en las manos de Dios. No se canse de disparar, no se canse de tirar esa flecha. Cuando Dios le dice golpea, golpea, empiece a golpear. Hoy es el tiempo no de quedarnos encerrados. Hoy es el tiempo de golpear, de golpear. Si usted está encerrado en su casa, prepárese, edúquese. Hoy hay tantas facilidades para prepararse, para estudiar. Usted puede salir y hacer un cambio en su vida, pero muchas veces nosotros dependemos de los demás. Dependemos de nuestros hijos, dependemos de nuestra familia, dependemos de un sistema que en lugar de sacarlo a usted de pobre, lo hace miserable. Porque un sistema que es bueno, pero cuando la gente no lo sabe aprovechar, se queda esclavizado para toda la vida. Hay mucha gente que le delega, que le hereda esa maldición a sus hijos, que viven del gobierno. Hermano, nosotros agradecemos porque vivimos en un gobierno que nos ha acogido y nos ha bendecido. Pero nosotros también tenemos que reconocer que esa bendición viene de Dios, viene de Dios. Ahora, si nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar esa bendición, de tener el tiempo, ahora hay gente que está recibiendo un ingreso, está recibiendo un ingreso de parte del gobierno, está recibiendo quizá del desempleo. Es tiempo donde puede tomar una decisión de hacer un cambio, de hacer un esfuerzo, de mejorar su vida, para que cuando pase esto esté totalmente preparado para dar una nueva batalla, alcanzar una nueva victoria. Pero hay gente que esto ni le pasa por su mente, porque está feliz con lo poco que tiene. Es tiempo, hermano, de que si usted ha cumplido 40, 30 o 50, o ya llegó a los 60, gloria a Dios por ello, hoy es el tiempo de conquistar algo diferente. Si usted ya llegó a los 60, gloria a Dios. Pero si está en el proceso, está en los 50, gloria al Señor. Porque usted tiene la sabiduría, tiene la capacidad de hacer las cosas diferentes. Hoy tiene la experiencia.
y tiene la bendición que conoce a Dios. Tiene la bendición que conoce a Dios. Ahora, no se canse. Empiece a golpear. ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es su necesidad? El problema de Joás era de que venían un pueblo a derrotarlo, un pueblo a conquistarlo, porque se había apartado de los caminos de Dios. Ahora yo veo, si usted está en los caminos de Dios, ahora usted tiene la bendición de Dios y el poder de Dios está con usted. Ahora Joás, miramos que a Joás cuando tomó la flecha y la puso su mano sobre la flecha, ahora venía Eliseo y pone su mano sobre la mano del rey. Ahora también la mano de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo para conquistar, para hacer cosas diferentes? Como iglesia nosotros tenemos que salir y compartir la palabra del Señor. Hermano, como iglesia nosotros tenemos que declarar victoria, no declarar derrota, porque si usted es un hijo de Dios, tiene que dejar que la gente vea que hay algo diferente en usted, que hay algo que lo que usted dice, el Señor lo respalda, que cuando usted dice, el Señor está con usted. Cuando usted habla, hay poder y hay autoridad en su palabra. Pero ¿cómo lo podemos nosotros hacer? Dando un buen testimonio. Cuando nosotros estamos dando un buen testimonio, Dios está con nosotros. Dios respalda. Es como que Eliseo puso la mano sobre Joás. Cuando usted habla la palabra de Dios y tiene un buen testimonio, Dios está con usted. Dios está con usted. No hay nadie que lo vaya a avergonzar. Pero no venga y me diga, no pastor, mire, es que yo ahorita voy a esperar hasta que tenga cierta edad para hacer algo. Voy a empezar. Hay jovencitos que han empezado grandes negocios o han iniciado un gran ministerio en su juventud. ¿Por qué? Porque le han creído a Dios. Porque le han creído a Dios. Pero hay gente que está esperando que alguien lo haga por él. Hermano, nosotros no estamos aquí para que alguien lo haga por nosotros. Si Dios le ha dado a usted los talentos, le ha dado la sabiduría y le ha dado la salud para hacer las cosas, para ser un emprendedor, ¿por qué no lo hacemos? Hoy lo que usted necesita hacer es buscar cuál es el propósito en su vida. Porque muchas veces nosotros nos pasamos la vida buscando qué es lo que yo puedo hacer. ¿En qué yo me siento satisfecho? Cuando usted sabe que lo que está haciendo, eso es agradable para usted, le gusta lo que hace, sígalo haciendo, hágalo con pasión y hágalo como para Dios. Cuando usted lo haga como para Dios, la bendición va a venir a su casa. Nunca diga es demasiado joven, porque David, el Señor lo ungió a través del profeta Samuel a la edad de 16 años. A la edad de 16 años David fue ungido. No llegó a ser rey a la edad de 16 años. Tuvo que fajarse, tuvo que disparar esa flecha, tuvo que enfrentarse a Goliat, tuvo que enfrentarse a su suegro, al rey Saúl. Y miramos que para llegar a ser rey, tuvo que llegar y conquistar, porque la mano y el poder de Dios estaba con él. Miramos que la palabra le llegó en su juventud. Cuando usted tiene esos deseos desde niño, desde joven, usted tiene esos deseos de ser alguien, de servirle a Dios, de ser emprendedor, de ser un hombre empresario, de ser un hombre de negocio, déjeme decirle que Dios pone esos grandes sueños, pero de usted depende cómo lo va a realizar. ¿Va a esperar que alguien se los haga? ¿O va usted a tomar la decisión de empezar a hacer algo diferente? Usted vea qué es lo que tiene en su aljaba. Las flechas que usted tiene, todavía las tiene ahí, todavía las tiene guardadas. Vuelva a limpiarlas. Prepárese, porque hay algo nuevo para emprender. Hay algo diferente que usted tiene que hacer. Quizás necesita renovarse, necesita reinventarse, necesitamos volver a comenzar de nuevo. Abra esa ventana
esa ventana que lo ha estado encerrando a usted por años quizá. Mucha gente ha estado quejándose de su manera de vivir, de su forma que no ha prosperado en nada, porque usted no ha hecho cambios. Hoy necesitamos hacer cambios. Créale a Dios y empiece con cosas pequeñas. Si usted siente el llamado de Dios, siente compartir la palabra del Señor, empiece a hablarle a cualquier persona, aunque sea la persona más humilde, háblele del Señor. Cuando nosotros predicamos y testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que estamos declarando son bendiciones para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que el que gana almas es sabio y es bendecido. Cuando nosotros empezamos a compartir la palabra del Señor, el Señor bendecirá nuestras vidas. Ahora, si hay personas que dicen, no, pastor, mire, es que yo ya estoy para jubilarme, gloria a Dios por ello, porque usted va a tener más tiempo para servirle a Dios y para hacer cosas que quizá usted nunca se imaginó hacer. Miramos cómo Abraham, la promesa de que iba a ser padre de las naciones, se la dio cuando no estaba viejito, pero el primer hijo se lo dio cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. O sea que la promesa de Dios siempre se va a cumplir, siempre y cuando usted persevere. Moisés fue el libertador y él lo sacó de donde estaba, porque de la forma que Moisés lo o creía que lo podía hacer, era la forma equivocada. Dios a veces nos saca de un lugar porque quiere darnos lo mejor. A Moisés lo sacó del palacio para llevarlo al desierto, para tener un verdadero encuentro con Dios. A veces nosotros tenemos que pasar y llegar a un desierto para llegar y mirar la gloria de Dios, que nos habla perfectamente a cada uno individual. Moisés tuvo que enfrentarse y estar cara a cara con Dios, o sea, en la zarza escuchaba la voz de Dios claramente. Pero no fue hasta los 80 años donde Él lo manda directamente a libertar a su pueblo. Hermanos, si usted es un conquistador, es un libertador o es un multiplicador, Dios le está hablando, nos está hablando a cada uno de nosotros. Le está hablando a la iglesia. Empecemos a mirar qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que usted tiene, qué es la sabiduría que Dios le ha dado, cuáles son los talentos que Dios ha depositado en su mano. No se canse de utilizar esos talentos, no se rinda. Empiece a orar por aquello que le está molestando, empiece a clamar a Dios, empiece a declarar bendiciones, así como lo declara Moisés, como lo declara Eliseo. Y dice, donde le dice, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. La mano de Dios está en cada uno de nosotros. Todo lo que usted toque puede ser bendecido si usted lo cree. Todo lo que usted declare puede ser bendecido si usted lo cree, porque la palabra que usted declara tiene poder. Pero muchas veces nosotros declaramos bendiciones. Y yo siempre digo, muchas veces nosotros tenemos las 3D que podemos culpar. Culpamos al diablo por lo que nos está pasando. Ay, es que el diablo me está atacando, es que el diablo me puso una trampa, me pusieron un ticket, el diablo. Le honramos más al diablo que a Dios. Y luego decimos, no, es que Dios me está castigando. Dios no castiga, Dios disciplina, que son dos cosas diferentes. Entonces, ahí tenemos al diablo y tenemos a Dios. Y la tercera D es la que más frecuente debe de ser. Es la decisión que usted toma. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, a veces nosotros somos los responsables de lo que nos está sucediendo. ¿Cuál D es la que usted encuentra en su problema? ¿Es Dios? ¿Es el diablo o es la decisión que usted ha tomado? Cuando usted reconozca que es por sus propias decisiones es que se encuentra de esta manera,
o está pasando por algún problema, ahora usted sabe cuál es su defensa. Qué fácil de tomar buenas decisiones cuando nosotros ponemos a Dios primero. Y que en cualquier plan que usted tenga, el plan tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo a la voluntad de Dios, déjeme decirle que aunque pasemos por valles, y pasemos por desiertos, y pasemos por montañas, nosotros vamos a llegar al lugar de nuestro destino, vamos a llegar en victoria, vamos a llegar victoriosos. Pero debemos de declarar que Dios es más grande que nuestro problema. Amén. Dios es más grande que nuestros problemas. Cuando usted haga las cosas bien, aún va a dejar el legado. Muchas veces nosotros nos preocupamos por dejar un legado. Usted quiere comprar una aseguranza para dejarle herencia a sus hijos, a sus nietos, quiere dejar cosas materiales y cosas que es bueno, yo no digo que no, pero lo más importante que nosotros tenemos que dejar, la herencia, es la palabra del Señor. La palabra del Señor que quede sembrada en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Cuando nosotros hemos hecho eso, aunque nosotros hayamos muerto, siempre nos van a recordar. Porque la bendición que usted ha dejado es el mejor legado, la sabiduría de Dios es lo que nosotros podemos dejar. Cuando nosotros hacemos eso, va a ocurrir que aunque venga un muerto, se va a acordar de usted que ahí está la unción, no en usted, sino que en la palabra que usted puso en el corazón de ellos. Porque Eliseo, aun cuando él murió, dice que iban pasando a sepultar un muerto. Cuando iban pasando cerca de la tumba donde estaban los huesos de Eliseo, venían unos ladrones, dice, y corrieron y dejaron que el muerto se cayera. El muerto se cae y cae sobre los huesos de Eliseo. Cuando el muerto cae sobre los huesos de Eliseo, el muerto se levanta, se revive. O sea, que aquello que está muerto, que usted cree que está muerto, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Si es su salud, Dios la va a levantar. Si es su economía, Dios la va a levantar. Si es su fe, ponga la fe y la confianza en Dios, porque Dios tiene la victoria para usted. Si usted ha estado encerrado, salga de su encierro, abra la ventana y vea hacia dónde lo está dirigiendo Dios. La victoria viene del Señor. Amén. Si usted se encuentra cansado y atribulado, si hay alguien que a través de el internet está viendo este sermón, yo le invito que no se rinda, que golpee, porque Dios está con usted. Dice la palabra del Señor que Él da fuerza al que se encuentra cansado. Dice en Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros obedecemos y sabemos con quién podemos descansar, nosotros vamos a tener nuestra confianza, y nuestro descanso viene de Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa y bendita palabra, Señor, que tú has puesto en esta tarde. Ministra, Señor, el corazón del doliente, del afligido, de aquel angustiado, aquella persona que está atribulada. Padre, sabemos que tú eres fiel, que tú eres un Dios justo, real y verdadero. Que cualquier problema, Señor, que nosotros tengamos, tiene solución. Y que tú eres la solución para todos mis problemas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a aquella persona que está angustiada, afligida. Trae, Señor, confort, trae paz a su corazón. Y llena, Señor, su vida a través de tu Espíritu Santo. Ministrale, Señor. Haz que tu sangre, Señor, nos cubra con tu sangre preciosa, Señor. Y que nos guarde de todo mal, de todo pecado y de toda contaminación, tanto física, moral y espiritual. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Llévanos, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Llévanos con paz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Amén. Podemos, vamos a leer
Versículo principal, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 17, perdón, al 19 lo vamos a leer. Con reverencia al Señor nos ponemos de pie. Todo lo tenemos, dice la palabra del Señor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu hermosa y bendita palabra, que a través de ella, Señor, tú nos consuelas, tú nos ministras, tú nos alientas, nos confortas y nos das la victoria. Ahora, Señor, te pido que tú ministres tu palabra, Señor. Toma este lugar porque a ti te pertenece. Espíritu Santo, ministra, Señor, tu palabra. Unge mis labios, Señor. Usa mi voz para que tu palabra, Señor, sea predicada y toque el corazón de aquella persona que necesita una respuesta a su petición. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. En el caso del profeta Eliseo, estamos viendo que aquí estaba en el ocaso de su vida. Eliseo estaba a punto de fallecer. Este era el tiempo donde Joás empezaba a reinar, empezaba a gobernar el reino de Israel, y miramos cómo en este momento nosotros podemos ver que a veces nosotros tenemos grande necesidad, pero no acudimos a Dios solo en el momento cuando estamos en angustia y estamos en desesperación. Salimos en busca de Dios. Esto le pasó al rey Joás. El rey Joás era un hombre, en ese entonces todavía era un hombre joven. Usted puede leer toda la historia de Joás en el segundo libro de Crónicas. Ahí usted puede escuchar todo o puede leer todo lo que narra ese libro con respecto al rey Joás. El rey Joás dice, en Segunda de Reyes dice que Joás hizo todo lo malo. Mas en Segunda de Crónicas habla que también hizo cosas buenas. Pero miramos, cuando el rey Joás estaba haciendo las cosas buenas, era porque alguien lo estaba dirigiendo a él. Era un sacerdote que se llamaba Joasías. Y este hombre era el sacerdote que dirigía al rey Joás. Entonces, miramos cómo cuando alguien se deja dirigir por un siervo de Dios y obedece la palabra del Señor, sabemos que se va a mantener firme en las cosas que Dios nos está pidiendo. Pero cuando muere el sacerdote se llamaba Joidas. Y miramos cómo este sacerdote, cuando muere el sacerdote, ahora él empieza a apartarse de los caminos de Dios.
Cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, encontramos gente que nos va a guiar, que nos va a orientar o que nos va a dirigir por el mal camino y nos podemos apartar fácilmente de los caminos de Dios. Esto le ocurrió a este rey, al rey Joás. Ahora, cuando nosotros miramos cómo ocurre todo lo que ahora le está pasando a Joás, Joás está preocupado porque hay un reinado que está a punto de invadir a Israel otra vez. ¿Por qué? Porque Dios se ha apartado de la mano de este reinado. Dios dejó de sus manos a Joás por desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios dice, bueno, tú no quieres nada conmigo. A veces nosotros decimos, no, yo estoy tomado de la mano de Dios. Sí, Dios tiene misericordia de nosotros, pero cuando nosotros verdaderamente seguimos en nuestra necedad, seguimos haciendo lo mismo, nos apartamos de Dios y decimos nosotros que somos cristianos. Vea, Joás permitió que adoraran a otros dioses, mas no dice la Biblia, no dice que Joás adoró a otros dioses. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él era un hombre desobediente a Dios. Entonces miramos que Joás, aunque desobedecía a Dios, no era un adorador de otros dioses, pero permitía que su pueblo adorara a otros dioses. Él fue un falso adorador de Dios. Desgraciadamente hay mucha gente también que es falsa adoradora de Dios, que se congrega en la iglesia el domingo, pero dentro de los otros días de la semana está haciendo lo que todo el mundo hace. Esto le ocurría a Joás, que adoraba a Dios mientras estaba el sacerdote, pero luego que el sacerdote muere, el que lo guía en su niñez y en su juventud, ahora se aparta de los caminos de Dios y no le importa lo que está ocurriendo. Por eso miramos que la consecuencia que nosotros podemos estar pasando es porque nos hemos apartado de Dios. Pero esta tarde Dios quiere ministrarnos, Dios quiere enseñarnos qué es lo que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? ¿Qué es el aljaba? El aljaba es un depósito donde se depositan las flechas. Las flechas es una armadura que usaban en ese entonces los soldados romanos. Los soldados romanos ocupaban las flechas para atacar y para defenderse. En la muerte de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 13 y 14, ya lo leímos, donde dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Ve, aquí podemos mirar que también los siervos de Dios nos podemos enfermar si nosotros no somos inmunes a cualquier enfermedad. Eliseo estaba enfermo y estaba enfermo de muerte. Era un hombre que Dios había utilizado para levantar aún hasta los muertos. Porque Eliseo había orado por un niño que había muerto. Volvió a levantarlo. Entonces vemos que también Dios permite que los hombres de Dios se enfermen, nos enfermemos. Y miramos cómo Eliseo, Dios tuvo misericordia, permite que una enfermedad llegue a él para recogerlo a su presencia. Todos vamos a morir. Yo me acuerdo cuando se enfermó el hermano Pablo. El hermano Pablo fue un hombre que a mí me inspiró desde niño, aunque yo no era cristiano, pero yo siempre escuchaba la palabra de Dios a través del hermano Pablo, que se escuchaba en El Salvador con una voz a la conciencia. Escúchela con el hermano Pablo, decía. Una voz a la conciencia. Todos los días escuchaba yo ese mensaje o lo leía. Y veía cómo este hombre, ahora en mi edad adulta que lo conocimos, mi esposa y yo lo conocimos, y sabíamos que él estaba enfermo de cáncer. Un hombre que le había servido muchos años a Dios, también había enfermado de cáncer. No quiere decir que nosotros estamos exceptos de cualquier enfermedad, pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. No debemos de tener temor de enfermarnos. Sabemos que todo lo que Dios permite es para honra y gloria de su nombre. Así que, aunque Dios usó a Eliseo
para muchas ocasiones, para levantar enfermos, para levantar leprosos, para levantar muertos. Miramos cómo ahora él estaba enfermo y no había quien orara por él, pero ya ese era el propósito. Ya era un hombre mayor, ya era un hombre viejo, ya era un hombre que estaba, el tiempo que ya se le había llegado. Entonces miramos cómo Dios en su misericordia nos puede levantar. No tenga temor. Lo peor que nosotros debemos de tener es temor. Cuando uno tiene temor es porque no sabemos lo que va a ocurrir, dudamos de lo que estamos haciendo, dudamos si Dios está con nosotros. El temor viene el temor no viene de Dios, el temor viene del enemigo. El enemigo pone temor en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, el temor podemos sacarlo fuera, porque dice que el amor echa fuera todo temor. Haga todo lo bueno ante los ojos de Dios, y aún los impíos lo recordarán a usted siempre. Esto es lo que estaba ocurriendo. Vea, en el momento de la necesidad que el rey Joás tenía, sabía que iba a ser invadido por el rey de Siria. Ahora él sabía que iba a ser invadido, no tenía un ejército poderoso para defenderse, porque lo único que tenía eran como un ejército con 50 carros de guerra. Y miramos cómo él tenía un ejército en contra de él, un ejército poderoso. Todo estaba en contra de Joás. Joás sabía que Eliseo era un hombre de Dios, y todas las obras que había hecho Eliseo, Joás las había visto, las había oído, las había escuchado de todo su pueblo, porque sabía quién era Eliseo. Era un hombre poderoso, era un hombre de Dios, pero sabía que este hombre estaba a punto de morir, estaba a punto de irse hacia la presencia de Dios. Entonces sabía que lo único que él tenía era la necesidad de volver a acercarse a Dios. Cuando nosotros miramos que tenemos la necesidad y hemos escuchado, hemos conocido que Dios es todopoderoso, sabemos a quién acudir. Aunque nosotros nos hayamos apartado de Dios, nosotros podemos volver a los caminos de Dios. El problema es que muchas veces en nuestra necedad no queremos volver a acercarnos a Dios. Joás sabía que la derrota estaba de camino para el pueblo de Dios. Tenía que hacer algo, tenía que hacer algo. Joás sabía que la fuerza de su pueblo era mínima, mas él repitió unas palabras. Cuando va con Eliseo, él repite las palabras que Eliseo le pronuncia a Elías, y vea lo que dice. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esas mismas palabras repitió Eliseo a Elías en el momento que fue levantado Eliseo hacia la presencia del Señor. Porque Elías no murió, Elías fue arrebatado. Entonces, en el momento que Elías fue arrebatado, esas son las palabras que dijo Eliseo. Eliseo estaba conocedor de que el poder venía de Dios. El poder venía de Dios, no venía de Elías, venía de Dios. Entonces, miramos que estas mismas palabras las repite Joás. Joás en ese momento está desesperado. Eliseo reconoció la verdadera fuerza de Israel. Él sabía que la verdadera fuerza de Israel estaba realmente en la presencia del profeta de Dios, o sea, en la palabra. O sea, no está en el hombre, sino que está en la palabra de Dios. El poder no está en ningún hombre, está en la palabra de Dios a través de un siervo de Dios. Entonces, si usted se deja utilizar por Dios, la palabra de Dios tiene poder.
No es mi palabra, es la palabra de Dios. Por eso dice en Segunda de Reyes, vuelvo y repito, cuando Elías cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. O sea, está clamando a Elías por una bendición. Él sabía que si Eliseo daba una palabra, iba a ser de bendición. Si es verdad que Joás no adoraba a otros dioses, pero también es verdad que desgraciadamente este rey Joás era un falso adorador a Dios. Hermano, mucha gente es religiosa. Mi esposa me compartió un reportaje de una reportera donde no es una reportera, sino que una escritora, músico-escritora, donde ella narra toda su historia, toda su biografía. Es una judía que se casa con otro judío religioso. Bueno, son judíos ortodoxos. Para ellos la mujer no tiene ningún valor. A ella la casan, prácticamente no se casa, sino que la casan bien jovencita, y pasa un año, y si la mujer no tiene hijos, la mujer no sirve. Entonces es desechada. Es igual que ellos viven bajo la ley prácticamente. Entonces el hombre se puede divorciar de ella automáticamente por cualquier cosa. Entonces, como ha pasado un año y no han tenido hijos y han tenido una tan sola relación maritales. ¿Por qué? Porque era una señorita, también el hombre se había guardado para el matrimonio. Vean que eso es bueno, ¿no? Así como yo lo hice. Nosotros sabemos, hermano, que eso puede ser precioso cuando un hombre se guarda para el matrimonio y la mujer también. Entonces los dos eran nuevos en esto. Pero ellos, a veces nosotros podemos influir en las relaciones de un matrimonio. Nosotros debemos si a usted le piden ayuda, le piden un consejo, délo, pero que sea sabio, que sea un consejo de parte de Dios. Pero la suegra de esta muchacha, la mamá de este muchacho judío, se entromete en todo y le dice que su esposa no sirve y que se tiene que divorciar. Entonces este muchacho le pide el divorcio. En ese entonces la muchacha va a darle una buena noticia, que había quedado embarazada con una tan sola vez que había tenido, digamos, esa relación. Ella estaba contenta y le dice que le iba a dar una noticia, pero él, antes de que le diera la noticia, le dice que mejor se van a divorciar porque su relación no funciona, porque la mamá se lo ha pedido, o sea, la suegra de la muchacha. Entonces miramos que el pueblo judío que vive bajo la ley todavía está viviendo, porque esta es una historia real, una historia verdadera. Esta muchacha es una judío alemana, tiene dos nacionalidades, porque la mamá es alemana y el papá es judío, es nacido acá en los Estados Unidos. Y miramos cómo esta muchacha empieza a sentir ese resentimiento, porque ella siendo pura, ahora la están despreciando. La familia de este hombre son judíos religiosos que todo el tiempo están orando en los momentos, ellos tienen un momento específico para orar. Y miramos que tiene el papá de ese muchacho, un borracho, el primo de él, un tránfuga, porque también es un malandro. Ellos lo aconsejan de mala manera a este muchacho. Y miramos que estos dos, a pesar de que son religiosos, o sea, no quiere decir que están bajo la voluntad de Dios, porque el primo del esposo de esta muchacha, ese es
pasa en los casinos, fuma, toma, se baña desnudo en los ríos, y ese le vale. Y miramos cómo una persona puede decir que ama a Dios y que es religioso y puede hacer las cosas que todo el mundo hace. Porque aún le da una pistola a la muchacha para que se mate, porque le dice, tú no sirves. Le dan una pistola, le dice, la muchacha se asusta cuando lo encuentra, porque ella huye del matrimonio, ya se va para Alemania, allá la buscan y allá llega el primo, y le da una pistola para que se mate. Ella se imagina sintiéndose impura, porque para ellos es impureza, es pecado no tener familia. Ahora, sin pidiendo que le pidan el divorcio, eso es lo peor. Entonces este hombre aún le deja la pistola para que se mate. Así puede ser una persona religiosa. Ahora, la persona que ama a Dios, eso era Jonás. Por eso yo digo, dice, desgraciadamente este rey Jonás era un falso adorador a Dios. Hay muchos hombres, muchas mujeres que están dentro de la iglesia que son falsos adoradores a Dios. Porque aquí estamos haciendo una cosa, pero afuera hacemos otra. Y nos presentamos como cristianos, como hijos de Dios. Hermanos, si ustedes son cristianos, tienen que comportarse igual aquí y en su casa. Hermanos, ya dejemos de ser falsos adoradores a Dios. No podemos tener dos vidas. Si usted está jugando de esa manera, tarde que temprano va a tener que dar cuentas a Dios, así como Joás tuvo que enfrentarse. Se dio cuenta que él estaba jugando a ser un adorador a Dios. Joás era un hombre que permitía que su pueblo adorara a otros dioses. Mas la Biblia no dice que Joás adoraba a esos dioses, pero sabemos que Joás era un falso adorador a Dios. Y en el ocaso de que el profeta Elías estaba muriendo, entonces él sabía que lo único que él tenía para salvar a su pueblo era Dios. Y el profeta estaba a punto de morir, y es por eso que él corre a buscar una palabra para que le diera el profeta. Hermano, cuando nosotros corremos verdaderamente hacia Dios, sepamos que Dios tiene misericordia por aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Dios es misericordioso, aunque no sea por nosotros, pero por misericordia, por amor a su nombre. El Señor siempre responde cuando nosotros clamamos a Dios. Si usted ha sido un sinvergüenza y ha clamado a Dios, aquí yo sé que no hay sinvergüenza, pero si ha clamado a Dios y en el momento el Señor ha contestado, es por misericordia, por amor a su nombre. Hermano, yo he orado y en momentos de angustia el Señor me ha contestado, el Señor responde. Y no es porque yo sea santo, no. Yo lo que estoy diciendo es que Dios siempre es fiel. Y cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y clamamos verdaderamente, el Señor es fiel y responde. Pero no hagamos lo que estaba haciendo Joás, porque solo en el momento de necesidad le buscamos. Dice en el versículo 15, aquí miramos cómo el poder es la palabra, la palabra. Por eso la flecha de la salvación viene de Dios. Dice, Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre la del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. En esta ilustración que hizo Eliseo, le demuestra a Joás que el poder viene de Dios. El poder viene de Dios, el poder viene de la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos cómo Eliseo, ¿qué es lo que hace? Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las manos del rey. Le está dando a entender que
que la misericordia de Dios está con él y que su poder viene de Dios. Al poner la mano de Eliseo sobre la mano del rey, le está diciendo que el poder de Dios está en él. Hermano, cuando usted busca, cuando usted sabe que tiene las armas que Dios le ha dado, las armas que Dios nos ha dado es su palabra, es la oración, es el ayuno, ¿por qué no llegarnos y buscar la presencia de Dios a través de las armas que Dios nos ha dado? Dios nos permite que nosotros le busquemos en todo tiempo, porque Dios está trabajando, ¿cuándo? ¿Solo de mañana? Dice que Dios trabaja todo el tiempo. Ahora, si nosotros somos holgazanes, nada más trabajamos una parte y nada más le buscamos una mínima parte a Dios, y aún Él en su misericordia, Él nos oye. Dios escucha nuestra oración y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Eliseo le está mostrando que él no va a vencer a sus enemigos si está encerrado. Cuando nosotros nos encerramos en nuestros propios yo, en nuestro propio ego, nosotros no vamos a vencer nada ni a nadie. Cuando nosotros nos encerramos en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio talento, en nuestros propios ingresos, en nuestra propia economía, nosotros no vamos a vencer nada. Cuando usted se aferra a su conocimiento o a su dinero, déjeme decirle que usted está derrotado. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, sabemos que la victoria viene de Dios. Ahora, lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir una ventana para que Dios sea quien ilumine nuestra vida. Lo primero que le dijo Eliseo que abriera, que la ventana que da al oriente. ¿Por qué al oriente? Porque ahí estaba apuntando el lugar que tenía que atacar. Usted no puede estar pidiendo algo a Dios si no le está diciendo exactamente qué es lo que quiere. Cuando nosotros sabemos a dónde, con quién estamos nosotros, estamos peleando, usted tiene que saber contra quién está peleando, a quién tiene que atacar. Usted no tiene que dejar que lo ataquen, usted tiene que contraatacar o atacar primero. Recuerde que nosotros, el Señor nos ha dado autoridad dice que nos ha hecho más que vencedores. Y no es porque usted sea un experto, sino que somos más que vencedores porque Él es nuestro capitán. Amén. Cuando nosotros reconocemos eso, sabemos que una flecha, si no es disparada, una flecha que no es disparada no tiene autoridad, no tiene poder. Una flecha no va a ninguna parte si está quieta, si está en una aljaba. Usted tiene que tomar la flecha para atacar. Ahora, cuando nosotros disponemos buscar a Dios, tenemos que estar seguros qué es lo que usted va a atacar, a quién va a atacar, cuál es su enemigo, de quién se está defendiendo, quién le está atacando. Ahora, cuando usted sabe quién es su enemigo, quién le está atacando y de dónde viene, a dónde va a buscar, qué puerta va a abrir usted, dónde está el enemigo, cuál es su problema. ¿Es su matrimonio? ¿Es su hogar? ¿Es su familia? ¿Son sus finanzas? ¿O es una enfermedad? Hermano, cuando usted abre la puerta y declara que la palabra viene de Dios y que la salvación viene de Dios, que la sanidad viene de Dios, que la provisión viene de Dios, usted esté seguro de que esa ventana se va a abrir para que entre una ventana de bendición, una